Jesús, bendícenos hoy, Señor. Amén, amén. Vamos a leer una porción de la Biblia. Ahí en el capítulo 2 de Joel. Aleluya. Gracias, Señor. Capítulo 2 del profeta Joel, texto 28 y 29. Gracias, Padre. Bendito sea, Señor. ¿Ya están? ¿Estamos listos? Joel 2, 28 y 29. Gracias, Padre. ¿Listos? Amén. ¿Qué dice? Vamos a comenzar. 2:28, Joel. ¿Quién lo comienza? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Bendito sea el Señor. Aleluya. Amén. Entonces ahora sí siéntense y vamos a hablar de estas cosas maravillosas. Dios siempre ganará, pero si hay muchas fuerzas contrarias, pero si son muy pocos los que se arriman aceptando al Señor como su supremo Señor. Todo el mundo quiere una dependencia, una autosuficiencia, pero recordemos una cosa: Dios es el que tiene la batuta. Él es el que dirige todo lo que va a suceder. Él es el que pondrá en orden, porque todo lo que Dios hizo era bueno. Es bueno y será bueno. Amén. Gloria a Dios. Naturalmente que el diablo siempre ha intervenido, sobre todo en nosotros los humanos. Desde que se metió en el Edén, ha distorsionado hasta el punto que toda la generación que siguió después, que son arrojados del paraíso, ya no tuvo ningún tiempo bonito. Comenzó la tragedia y el desastre. ¡Qué tremendo! Es más, en el capítulo 4 del Génesis está dicho que Caín trató de enseñorearse siempre de toda la raza humana. Ya en el tiempo de la dispensación de la inocencia, de la conciencia, perdón, se había terminado aquel tiempo maravilloso, aquello bonito y bueno que Dios hace, porque Dios todo lo hizo bueno. Dice que cuando hacía alguna cosa decía y vio que era buena. Porque Dios es especialista en hacer lo bueno. Y lo hace perfecto. Por eso Salomón una vez en su divagación dijo: aunque también he entendido que Dios hizo al hombre recto, pero ellos se han buscado muchas cosas. Gloria al Señor. Pues lo que pasa entonces es que Caín hace que la raza humana se desbalague en un total. Tanto que los primeros músicos de ese mundo
de la era antes del diluvio se corrompió hasta lo máximo. Pues vean, cuando una vez les toque checar el capítulo 4 del Génesis, van a ver que la música de ese tiempo fue por los hijos de Caín, que organizaron todo lo que era música, y ese mundo se corrompió. Y como Satán había sido líder de alabanza antes que fuera arrojado de las alturas del tercer cielo por su rebelión, pues naturalmente que se mete en la música. Por eso los cristianos deben estar bien listos a que lo que es para Dios no tenga revolturas. Amén. Sea para gloria de Él. Y esa fue la precaución de Moisés. Su culto era solo pura voz. Aleluya. En el tabernáculo de Moisés eran los coros pura voz, pura voz. Ya acá en los postdiluvianos, nosotros somos postdiluvianos, pero los prediluvianos se corrompieron tanto que eso fue un desbalago cruel. Alabado sea el Señor, hasta el punto que Dios dijo: ya voy a cambiar, voy a comenzar una nueva familia de esta misma, y sacó una familia, la de Noé, para organizar un nuevo proyecto para gloria de su nombre. Pero ahí también alguien de los muchachos, uno llamado Cam, no soltó lo del sistema viejo, y acá lo trajo y siguió la cosa fea. Gloria al nombre del Señor. Pero Dios, si trató a través de Noé con una nueva familia, ¿cómo diría? Restaurar la raza humana. Él ha buscado las formas de restaurar y lo va a lograr, hermano. Dios va a restaurar. En el capítulo 15 del libro de los Hechos está cuando tenían el conflicto de que solo la iglesia se componía del judaísmo. Todos eran de la raza hebrea. Y cuando comenzó los gentiles a convertirse, hubo un celo que tuvieron que hacer un concilio, porque los hebreos no admitían que los gentiles también tuvieran el privilegio. Les querían hacer someterse a todos los rituales de la ley. Tanto que tuvo que haber un concilio en el que se levantaron ahí, y entre ellos Jacobo, era el pastor de los apóstoles. Jacobo, sí, él fue el pastor de los apóstoles. Por eso era la autoridad máxima, porque una ocasión, cuando ya tenían reunión, junta fuerte, cuando se levantaba Jacob, era la palabra que sellaba todo, porque aquel decía: pues el Espíritu Santo dice esto. Esa autoridad tenía ese hombre, Jacob, que viene siendo Santiago, el escritor de la carta. Jacobo. Pues entonces lo que vamos a ver, que él se levantó y dijo: no, ya hemos visto como Pedro nos ha dicho que vino el evangelio a los gentiles a través de Cornelio por una visión que Dios le dio, y vio cómo el Espíritu Santo se derramó sobre ellos también. Gloria a Dios. Quiero una cleaners. Okay. Entonces lo maravilloso de esto es que allí discuten, y se levanta Jacob y dice: está escrito, gracias preciosa, está escrito que Dios iba a restaurar. Allí habla del capítulo 15, del versículo 7 en adelante. Pedro da la declaración que el Espíritu Santo también venía sobre los gentiles. Y luego llegó Bernabé y Pablo
de Antioquía diciendo: también el Espíritu Santo allá en Antioquía se está derramando igual que nosotros. Y había contención entre algunos que decían: pero hay que imponerles entonces que hagan esto y esto y esto y esto, y que guarden todos los ritos y todo. Y fue cuando Jacob dice: el Espíritu Santo dice que ahí no se les pongan restricciones. Pero ¿sabe qué? Dios está restaurando. Dios está restaurando. Y comenzó cuando nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos. Gloria a Dios. ¿Verdad que Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo unigénito? Entonces vino a salvarnos. Pero Él mismo también declaró esto. Aquí lo tengo anotado. En el capítulo 16 de San Juan, en el texto número 7 y 8. Pero yo os digo la verdad. Os es necesario que yo me vaya. Por si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Gloria a Dios. Está diciendo el Señor en una promesa: va a ser enviado. Yo me voy, porque si no me voy, no vendrá. Pero yo me voy. Y en otra ocasión dijo: y rogaré al Padre para que les mande a otro, al Consolador, el cual esté con ustedes para siempre. Entonces, qué maravilloso. En esta ocasión el primer punto de la palabra es el Espíritu Santo, agente de la restauración. Es el agente de la restauración. Gloria al Señor. No cabe duda que el Espíritu Santo siempre venía sobre el profeta, por ejemplo Moisés. Por ejemplo, el Espíritu Santo venía sobre Sansón y le venían unas fuerzas que: quítate, diablo. Gloria al Señor. Pero es el Espíritu Santo accionando. Y antes lo hacía individualmente en personas individuales. Pero ya a través del profeta Joel, el Señor había dicho que iba a venir un tiempo en que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne. Gloria a Dios. Globalmente, ya no singularmente solo en una persona. Porque es más, todavía hay algunos líderes que dicen que Él es el ungido. Una vez nos mencionó un líder de Guadalajara, era el padre de todos ellos, yo lo conocí en los 50. Él decía que él era el nuevo ungido, al mismo nivel que Cristo, que él y los demás, sus otros pastores que él tenía, no eran ungidos. El ungido era él nomás, el único. Y así hay gente que quiere autonombrarse como el ungido, pero resulta que a través del profeta Joel, Dios había dicho que iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Amén. Todos, mujeres y hombres. Por eso es que ya bajo la unción del Espíritu Santo no hay pantalones ni faldas. Son corazones que se abran para ser usados. Dios los usa. Bendito sea el Señor. Ya lo había dicho. Entonces el Señor mencionó que necesitaba irse.
Y realmente también había dicho, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, él solo queda, pero si muere, nace una planta y lleva mucho fruto. Así es, también habló en esa ocasión, es menester que yo me vaya, porque si no me voy, entonces no hay mucho fruto. El Espíritu, Cristo, como Él no podía meterse en las personas, pero el Espíritu Santo sí entra en nosotros. Bendigan al Señor. Por eso también habló y dijo, el Espíritu Santo que está con vosotros, pero será en vosotros. ¿Verdad que el Espíritu Santo es para estar en nosotros? Entonces, Él habló de esa manera. También allá en Tito, capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, no solo, o sea, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El Espíritu Santo era menester que venga. ¿Verdad que cuando Juan iba a bautizar a Cristo, dijo, yo los bautizo en agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. Bendito sea el Señor. Entonces, también dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior saldrán como ríos de agua viva. Dice, y esto dijo del Espíritu que había de venir sobre ellos, porque todavía no había llegado. Entonces, el agente de la restauración, Dios va a restaurar a su pueblo para entrar en aquel tiempo semejante al paraíso, esta tierra restaurada, el milenio. Pero la iglesia es sobre la cual hablaba el profeta Joel, de que iba a ser de todas las generaciones, de todas las razas. Bendito sea el Señor. Entonces, la iglesia comenzó con una actitud bien poderosa después de la llenura del Espíritu Santo, hasta el punto que no podían andar con detalles así como dudosos. Por ejemplo, una vez una muchacha que tenía espíritu de adivinación, de repente miró al apóstol Pablo que iba ahí y dijo, he ahí un gran siervo del Dios Altísimo, esta bruja. Y Pablo se molestó y dijo, ¿y por qué me tiene que estar anunciando a alguien que no es del Altísimo? Aleluya. Y reprendió el espíritu de adivinación. Y yo creo que fue salva porque ya no pudo adivinar, entonces ahora tuvo que meterse al Señor. Bendigan a Dios. También una pareja que mintieron diciendo que habían vendido una propiedad y que la habían dado en tanto, y luego estaban de acuerdo porque a los dos les pasó lo mismo, cayeron muertos. Bendito sea el Señor. Y dice que había un gran temor y respeto a los cristianos, a la iglesia del Señor. Entonces, no cabe duda, Dios va restaurando todo. Él lo va restaurando. El segundo punto que tenemos ahí, restauración para los individuos. Amén. Individualmente.
cuando una persona se convierte, no se queda ahí todo. Tiene que desarrollarse hasta el punto como los discípulos. Recibieron la instrucción, el conocimiento, pero ahora el Señor les dijo en el capítulo 24 de San Lucas, texto 49, dicen, no se les ocurra salir sin esperar que sean llenos del Espíritu Santo y de poder. O sea que el Espíritu Santo viene y restaura también individualmente a las personas. Al que una persona se convierte al Señor, recibe salvación, pero tiene que desarrollarse, ¿verdad? Y el desarrollo es experimentando el toque divino del Espíritu Santo. Y porque estamos hablando de esto en estas fechas, es porque es en los días finales de junio, es cuando el Espíritu Santo descendió en el aposento alto, o sea, en las fiestas que se le llamó 50 días de experiencias con el Cristo resucitado, como el 50 días de experiencias desde el día que salieron a la llegada del monte Sinaí. Pues acá estaba el Pentecostés bien en todo su apogeo. Ahora hay una cosa. En el capítulo 3 de San Juan se menciona que un hombre rabino vino a Jesús de noche y le dijo: sabemos que Dios es contigo, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no es Dios con él. Y el Señor no argumentó mucho, le dijo, simplemente le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y luego añadió: porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, la persona que viene a Cristo tiene que nacer del Espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Por ejemplo, Adán, los hijos que tuvo cuando ya se ha expulsado del Edén, ya no eran a la imagen de Dios, y eran a la imagen del Adán caído. Por eso se corrompió ese mundo en la perversión de lo peor. Cuando él los plantó en el huerto, eran la imagen de Dios. Y esa imagen perdida es la que tiene que restaurarse. Amén. Restaurar es que vuelvan las cosas a su estado original. Gloria a Dios. Y Dios va a ganar. Los cristianos vamos a ir creciendo de gracia en gracia, de gloria en gloria. Porque es desarrollo, es crecimiento en los cristianos. ¿Me oyeron, hermanos? No se vale un mismo nivel en muchos años. Cada vez el nivel debe ir mejorando en nosotros los cristianos. Alaben al Señor. Gloria a Dios. Porque por eso dice en 1 Corintios 15:58: amados hermanos, estén firmes y constantes, creciendo en la gracia del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creciendo siempre. ¿Cómo es la vida cristiana? Creciendo siempre. ¿Cómo es la vida cristiana? Creciendo siempre. No se vale el mismo nivel y pasando los años. Porque en lo espiritual, el que es nacido del Espíritu, espiritual es. Por eso también ahí en 1 Corintios capítulo 2, por ahí está la porción donde dijo que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. El carnal no percibe lo del Espíritu porque es locura. Porque
pero el hombre espiritual lo entiende bien. Entonces ahora sí, que podíamos ahí mencionar esto. En el primer Adán, todos naciendo conforme a la imagen del Padre. Adán, carnal todo carnal. Los hijos que tuvo Adán, esa pareja Adán y Eva, ya cuando son echados fuera, eran a la imagen de Adán, ya no a la imagen de Dios. Y siempre ha buscado el Señor. Por ejemplo, llamó a Noé para restaurar otra vez la familia humana, la raza humana. Pero luego se fueron corrompiendo a través de la actitud de Cam. Se fueron corrompiendo. Sin embargo, Dios entre ese, ¿cómo diría? Algazara de destrucción y de corrupción, Dios saca otra vez una familia, un hombre llamado Abraham, y le dice: salte de todo ese laberinto de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Dios siempre ha ido restaurando hasta que logre tener, alabado sea el Señor, lo que Él se ha dispuesto. Amén. Y Él ha dispuesto que la iglesia del Señor va a ser una iglesia, ¿cómo diría? Poderosísima. Hay gente alegando que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. Una vez me dijo un pastor: pues mira qué bonito que no suframos y que nomás ya nos vamos. Mírala. Hasta me dijo: ¿y tu paleta de qué la quieres? Me dijo. Porque yo le estaba mencionando lo que dice la Biblia, que el Señor nos va a hacer escapar de la ira que vendrá. Amén. Y que nos va a recoger antes que comience ¿cómo le llama? El hijo de perdición. O sea, el anticristo. Gloria al Señor. Antes de esos desastres. Entonces, y yo le dije otra comparación, ya que estaba haciendo comparaciones, le dije: oye, pero ¿a quién se le ocurre que el novio se va a llevar una novia toda greñuda y toda lastimada por el diablo? No, se la va a llevar pura y sin mancha. Gloria a Dios, amén. Como después de una gran tribulación, de una masacre cruel, entonces la iglesia se va. Es cuando están pensando que es por frutos, por obras. Y esto no es por obras, es por gracia. Amén. ¿Verdad que somos salvos por gracia? Gloria a Dios. Y eso significa favor no merecido. Gloria al Señor. Entonces es lo mismo que le pasó a Abraham. ¿Cuál ley había? La ley se escribió 400 años después. Pues cuando sacó Moisés a Israel de Egipto. Pero ya en Abraham, llamado por gracia, de entre el laberinto de esa corrupción que ya otra vez el mundo estaba muy perdido. Gloria al Señor. Y ahí ha venido el Señor manifestándose de una manera y de otra. Lo maravilloso en todo esto, acuérdense que restauración significa la creación de algo que supera al original. La iglesia, antes que el Señor se la lleve, va a superar a la original. Gloria a Dios. ¿Y cuál era la original? Una iglesia llena de Espíritu Santo. Y que hasta les tenían temor los impíos. Venían a un cristiano y
o lo confrontaban para que les diera algún consejo o le sacaban la vuelta. Por ejemplo, cuando sucedían milagros que Ananías y Zafira cayeron muertos, toda la gente que oía lo que pasó, hasta los inconversos le llevaban un vasito de agua por ahí al apóstol cuando lo veían pasar. Bendigan al Señor, porque no, con ellos no se metan. La iglesia fue revestida de poder cuando vino el Espíritu Santo. ¿Sí? Tanto que les llamaron cristianos en Antioquía primeramente. Fue el nombre que recibimos los cristianos. Fue en Antioquía, los gentiles. Porque las señales que hacía la iglesia, que hacía Cristo, los cristianos las hacían también. Entonces eso significa una iglesia donde el Espíritu Santo iba a venir sobre todos, niños, jóvenes, y que los niños verían visiones y los jóvenes profetizarían y los viejos, aunque se íbamos a soñar, bueno, digo viejos, aquí hay puro joven, pues por lo menos yo le queda algo, aunque sea soñar. Bendigan al Señor, bendigan al Señor. Pero hay muchísimas actitudes de trabajo bonito para gloria de Dios. Entonces, no pierdan de vista esto. Restauración significa la creación de algo que suceda, que superará al original. Dicen que los avivamientos mejores han llegado cuando hay situaciones, persecuciones sobre todo. Cuando a Jerusalén los cristianos se habían ya establecido muy cómodos en su silla mecedora, disfrutando de salvación y el gozo del Señor, se levantó antes de Nerón, se llamó Calígula, el emperador, y ese estableció un orden en el que mandó una gran persecución a los cristianos que solamente en Jerusalén había, y eran tantos que mandó una persecución y se dispersaron. Pero ¿sabía usted que esa persecución fue plan del Señor? Porque resulta que estaban muy cómodos y no salían. Ya era una mega iglesia. Ya tenía, mire, 3,000 en el día de Pentecostés se convirtieron. 5,000 cuando el milagro en el templo de la Hermosa. Y a otros tantos, y en Antioquía la iglesia ya creciendo y desarrollándose. Pues entonces era la única parte, la central era Antioquía para los gentiles y en Jerusalén para los cristianos. La persecución hizo que para donde corrieron, cada quien estableció una iglesia en el pueblo, la ciudad o la nación a donde corrieron. Gloria al Señor. Por eso yo entre los proverbios que establezco a veces, digo entre unos de ellos, de Dios hasta los azotes son para bien nuestro. Amén. Eso dijo el rey David, que el Señor me corrija será para mí bálsamo que sana mi alma. Gloria al Señor. Amén. Y por eso también David dijo, su vara y su cayado me infunden aliento. De Dios todo es bueno. Todo. Con razón. Ser cristiano es ser inteligente. Gloria a Dios. Ser sabio es elegir a Dios. Amén. Eso dice Job 28:20. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Y cuál es el lugar de la inteligencia? Y luego el texto 28 dice, el temor el respeto al Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia.
Por eso entonces el que es cristiano es inteligente. Porque ¿sabe qué? Sabe apartarse del mal. Amén. Porque la sabiduría es conocimiento y la inteligencia es para decidir bien. Gloria al nombre del Señor. Otra de las cosas que el reino de Dios, las cosas de Dios, son para gente valiente. Amén. ¿Por qué? ¿Verdad? El Señor dijo, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Yo estaré contigo. Y agrega, porque como fui con Moisés, seré contigo. Gloria al Señor. Así que, lo que vimos, que en los individuos Dios los salva y ahora los pone en esa conglomeración de redimidos que se llama iglesia. La iglesia no es el edificio, ese es el templo. La iglesia somos nosotros. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces, el tercer asunto que traigo aquí, el Espíritu Santo restaurando a la iglesia. La iglesia, dijo el Señor qué categoría debía de tener. Una. En esto conocerán todos a los que son míos. Se amarán. ¿Sí? Amén. No hay que perder de vista eso. No perdamos de vista. Otra de las cosas que a nosotros no se nos permite es maldecir a alguien. Nunca debemos maldecir, ni siquiera al que es enemigo. Bendigan al Señor. ¿Ah? ¿Cuál es nuestra función? Bendecir. ¿Ah? Bendigan al Señor. Bendecir y bendecir. Judas, no crean que el que se colgó, siendo el bueno, ese dice que Miguel, cuando peleó contra Satán por el cuerpo de Moisés, dice nunca, ni siquiera se atrevió a dar una palabra de maldición. Solamente dijo, el Señor te reprenda. Es lo único que se nos permite cuando a alguien se le está pasando la mano, hermanos. Bendigan al Señor. El Señor te reprenda. Cuando alguien ya te está y es piedrita en el zapato. Porque es lo que dice Judas. Ni el mismo Miguel, que es el comandante de los ejércitos de Jehová. Digo que es el comandante porque el capítulo 12 de Daniel dice, en los últimos tiempos se levantará Miguel, el gran príncipe, que está a favor de los hijos de tu pueblo, para que sea librado tu pueblo. Amén. Se levantará el gran príncipe. Gloria a Dios. Y será librado tu pueblo. Así que, con razón, Gabriel, una vez que le fue dado el mensaje, ve y contéstale a aquel hombre que se llama varón de deseos, Daniel. Ve, desde el día que comenzó, que ayunó para pedir, dice Gabriel, fui enviado, pero se me atravesó el príncipe de Persia, es el principado de un demonio. Hay niveles de demonios de autoridad en los vientos. Por eso dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades en los aires. Amén. Entonces tenemos que aprender a reprender cuando sentimos alguna opresión.
Cuando no puedes como orar o que sientes depresión un poquito, una presión así como rara, reprende. Amén. Y entonces comencemos. Ahora, y dice que cuando Gabriel no pudo, llamó y vino Miguel. Yo creo que se trajo unos cuantitos de su ejército y abrió paso, como si cuando alguien trae ese de echarle frita a las moscas, el corredero de demonios, para abrirle camino a que viniera Gabriel a traerle la respuesta al profeta Daniel. Gloria al nombre del Señor. La iglesia va a ser restaurada. Es el asunto 3 y es el final. La iglesia va a ser restaurada. Y si la iglesia primitiva, tuvo poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos da poder contra toda fuerza del demonio. Resulta que los apóstoles tenían mucha precaución en los primeros tiempos. Por ejemplo, el apóstol Pablo llega a Éfeso, encuentra un grupo de cristianos y lo primero que les preguntaban cuando llega un grupito: ¿ya recibieron el Espíritu Santo después de que creyeron? Porque había esa precaución. Y ellos dijeron: ni siquiera sabemos si hay. ¿Sabía usted que ya no se predica esa unción del Espíritu Santo? Y que debe venir óyeme, no se vale que un brujillo, un medium, un hechicerillo por ahí haga trucos para enseñar su magia y hasta ciertas cosas virtuosas que hagan parecer como que así sucede algo. No puede ser que ellos superen a los cristianos. Bendigan al Señor. De que nosotros debe haber algunas virtudes que indiquen que el Señor está con nosotros. Amén. Recuerden cuando Moisés y Moisés, bien tenía razón Moisés. Le digo: Señor, y le voy a decir que tú me mandas que los saque de la esclavitud, pero y si me dice que les dé señal, ¿qué les hago? Porque los impíos piden señal y las señales debemos traerlas. Bendigan al Señor. Esto no agrada a veces mucho esto, pero es la neta, dicen los chucos. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y esa restauración que el Señor hará a la iglesia es que la va a llenar para cuando se la lleve el arrebatamiento. Bien ferviente, bien poderosa. Alabado sea el Señor. Amén. Hasta el punto que la presencia de las fuerzas celestiales hagan tierra con nosotros para el imán que nos recoja. Aleluya. Amén. Esa energía, ese potencial. Por eso el Espíritu Santo es el agente de la restauración. ¿Por qué? Si les mencioné que cuando le dice Nicodemo a aquel hombre, aquel rabino, que era necesario nacer del Espíritu. Amén. Nacer del Espíritu. Por eso hay parentesco simbólicamente con nuestro Señor. Bendigan a su nombre. Amén. Y
hijos de Dios. ¿Verdad que somos hijos de Dios? Amén. Primera de Juan 3:2. Muy amados, ahora somos hijos de Dios. No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando apareciere, seremos semejantes a Él, Gloria a Dios. porque le veremos como Él es. Aleluya. Pero ahora por lo pronto, ¿verdad que ya somos hijos de Dios? Amén. ¿Suponemos o somos? Somos. Aleluya. Esa es la cosa bonita. Entonces, la restauración de la iglesia del Señor es que va a usar medios para que esa actitud de tibieza la soltemos y entremos a la efervescencia de la unción santa. Alabado sea el Señor. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Moisés no se hubiera puesto listo a decirle a Papito Dios: bueno, pero indícame, dame una señal para que yo le demuestre. Bueno, nosotros en Cristo debemos meternos en su gracia y en la unción santa. Y debemos todavía preguntar a algunos: oiga, hermano, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? De perdida, preguntémosle eso. Y algunos a lo mejor hasta te van a decir: hermano, cálmese, aquí no creemos en eso. Pero tú por lo pronto pregúntales. Bendigan al Señor. Bendigan al Señor. Porque va a ser restaurada la iglesia. ¿Ah? Otra vez. Restaurar significa la creación de algo que superará lo original. Por ejemplo, alguien compra un castillo y quiere remodelarlo, pero no falta que le añada. Restaurar sea mucho más grande que el original y más hermoso. Eso va a hacer el Señor con su iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me acuerdo, no sé, hermana Licha, si usted acuerda de la hermana Teodorita, la que guardaba el templo, el Calvario, la guardatemplo que teníamos ahí. Mira, no sabía leer, pero tenía un poder, hermano. Una vez fuimos allá donde está la colonia rusa, para la Ensenada, ¿cómo se llama? Yendo de Tecate a Ensenada, por el camino que él. Y nos vinieron a decir que había una familia donde su hijo se les dijo su hermano de él: mi hermano se destrampó, aunque mamá dice que demore. No, está bien destrampado, porque lo tenían amarrado y en un cuarto oscuro y no lo podían soltar porque desbarataba todo, lastimaba a quien fuera. Y cuando vinieron, pues fuimos, unos 2-3 días nos pusimos a consagrarnos al Señor, porque esos endemoniados, el Señor dijo que con oración y ayuno, ¿verdad? Y fuimos. ¿Y saben qué hizo la hermana? Dijo: suéltenmelo a mí sola, y ábranle ahí. Hermana, que suéltenlo, digo, ábranme. Y así temblando la hermana, en el nombre de Jesús. Y llegó y cayó de rodillas él. Ese que era como una bestia. Alabado sea el Señor. Ella, muy consagrada y muy llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da poder, da autoridad, da unción. Porque imagínense a un Sansón sin melena.
No es que en la melena traiga el poder, sino que se pone a descubrir en qué consistía, cuál era el secreto del poder. Alabado sea el Señor. Siempre que venían, y duró 40 años la criatura, sacudiendo a ese pueblo y liberándolo para que no le robaran ya sus cosechas. Y ella andaba trabajando el hombre como normalmente, pero cuando venían los enemigos, dice, y el Espíritu de Jehová venía sobre él. Y quítate, filisteos, porque con la quijada de un burro dice que mató 1000 de esos perversos que venían a hacerles daño. Alabado sea. ¿Pero qué? La unción del Espíritu. Y ahora, lo maravilloso que a través de Joel Dios dijo que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne. Significa la iglesia compuesta de judíos y gentiles y de todas nacionalidades. La iglesia es compuesta de todas las nacionalidades. Y esa es la novia. Amén. Esa es la iglesia, del cual Cristo es la cabeza. Amén. Gloria a Dios, amén. Y entonces, lo inteligente sería, Señor, tengo unas personas que quieren que vaya a orar, Señor. Meterse con Dios, yo quiero que te manifiestes. Antes de ir acá solito, dile, te quiero que lo haga, Señor. ¿Y sabes qué? Lo va a hacer el Espíritu Santo. ¿Verdad que el Espíritu Santo es el que está con nos? Amén. Porque dijo, me voy, pero lo va a enviar. Y Él los va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Y los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y no se atrevan a salir con puro conocimiento hasta que sean llenos de poder, dice Lucas 24:49. Amén. Entonces, no se vale estar escasos de poder del Espíritu Santo. Porque la iglesia del Señor va a ir siendo restaurada hasta que agarre un nivel. Amén. Por eso las calles o lugares se les deja libres a los charlatanes y a los que enseñan doctrinas de error, o a los que hagan mucho negocio, mercadería con lo divino. ¿Pero por qué se les deja libre el camino? Porque no se atreve la iglesia en masa. Amén. Porque Dios quiere usar a la iglesia, a todos. ¿Verdad que el Espíritu Santo da 9 dones? ¿Verdad que nuestro Señor Jesucristo da 5 ministerios? ¿Y verdad que el Padre da 5 ministraciones? Son 23 funciones de parte del Señor. Amén. 23 funciones. Para que la iglesia, dice, para perfección de los santos, para que no les falte. Entonces, Espíritu Santo va a restaurar maravillosamente a su iglesia. Y la iglesia del Señor no es una denominación, son todos los que hagan pacto con el Señor Jesucristo. Amén. Y que aprecien las doctrinas que Él vino a instruir, a enseñar. Y que continuemos con el legado. Porque no puede ser que aquel que viene a un público
y de una pañoleta te hace aparecer un conejo. Aunque estoy seguro que no puede hacer un mole de ese conejo porque es pañoleta. Al rato la vuelve a hacer pañoleta, porque eso es lo que es. Pero lo que el Señor hace a través de nosotros es genuino. Milagros poderosos. ¿Ah? Entonces el Señor restaura a familias, usó a individuos, y estaba dicho que iba a usar vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros niños, a todos. Alabado sea el Señor. Termino con esto. ¿Verdad que dijo el Señor Jesucristo en capítulo 14, verso 12 de San Juan? Los que creen en mí, las señales que yo hago, ellos también las harán, y mayores. Santo Dios, mayores. Entonces, una buena pregunta, conservémosla. Para con aquellos que tratamos de guiarlos a Dios, les preguntemos, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Y si ni sabemos qué es eso, pues a enseñárselos. Pásate. Bendito el Señor. Aleluya. Porque el Espíritu Santo va a restaurar la iglesia y la va a poner bien ferviente. Gloria a Dios. Amén. O sea que en vez de estar la iglesia de las 7 iglesias de Asia, la última se llama la número 6 se llama Filadelfia, que quiere decir amor renovado. Gloria al Señor. Y la Odisea es la apóstata, pero Filadelfia se mezcla, es la número 6. Bendito sea el Señor, donde la gracia del Señor se iba a dejar sentir de una forma efectiva. Es lógico que nosotros llevemos señales de aquel a quien predicamos. Lógico, aparte de espiritualmente hablando. Aleluya. No se vale que cualquier brujillo te apantalle cuando tú tienes al obrador de milagros, la iglesia del Señor, aún por las casas, cuando visitan, oran por enfermos y los enfermos sanan por los cristianos, porque a los cristianos nos son dados los dones del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Amén. Y ahí viene de todo para bendecir a todos. El Señor dijo que estas señales seguirían a los que creen en su nombre. Echarían fuera al demonio. Amén. Hablarían nuevas lenguas. Si eso lo tomas un tanto así, pues déjalo escapar. Pero pondrán las manos sobre los enfermos. Eso no lo dejes escapar. Alabado sea el Señor. Nos corresponde a nosotros, amén, el poder hacerlo. ¿A quién? A los que creen. No nomás a los pastores, a los que creen. Conti más a los que tomamos liderazgo. Pero es para todos el usar al Señor a su iglesia. Pónganse de pie, por favor. Aleluya. Aleluya. Levantamos nuestras manos a ti, Señor, para decirte que estamos abiertos y hambrientos del río, del manantial del Espíritu Santo.
que venga, Señor, sobre nosotros. Porque esta es la promesa, aleluya, para todos los que se acercan. Debemos crecer en sabiduría, en gracia y en virtudes, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en demostración del poder de Dios. Tú harás eso con tu iglesia y queremos que nos hagas parte, Señor, ya que en todo el mundo hay gente que te ama, que te desea. Que seamos los que involucran a otros para que entren a esa dinámica tuya. Y tu iglesia, Señor, se revista del poder del Espíritu Santo. Porque es cuando no hay limitaciones para tu iglesia que te ama y te sirve, no hay límites. Todas las cosas maravillosas sucederán. Bendito sea tu nombre, Padre. En tus manos presentamos. Aleluya. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Cántenlo, hermanos. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para liberar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Viene a mi mente una experiencia que me tocó vivir en una de las empresas donde me tocó trabajar. Llegó un hermano descarriado, triste, muy amargado. Ya le pregunté, me hizo llorar su situación. Tenía 3 niños chiquitos y la esposa esperando. Y un perverso la anduvo sonsacando hasta que lo siguió él y lo abandonó con sus 3 niños chiquitos. Y predicaba, pastoreaba también, pero esa cosa lo hizo amargarse y no querer nada. Conmigo se animó porque el Señor dice que hay que levantar al que esté triste y lastimado o fracasado. Se animó y luego vino una campaña que hubo acá en San Diego
allá como en el año 63 fue eso. Y yo lo animé, vamos hermano allá. Y aquel hermano traía mucha fama, cartelones y que... Porque hay gente con pura fama y poco poder, ¿entienden? Total, el hermano que lo llevé, que fue conmigo, dijo, me da pena, dice, tanto enfermo que se le arrima y no es capaz de liberarlos. Dice, ¿por qué? Le dijo, me da celo que tanta fama y no libera ni uno. Santo Dios, aleluya. Y luego le dije, como él me platicaba que Dios lo usaba en liberación y sanación y todo. Le dije, hermano, vamos orando. Y le dije, pongan la mano ese, a uno que no le hacían casi caso ahí, y que se levanta de la silla de ruedas a la oración por este hermano, por ese lastimado y triste que tuvo el celo de decir, ¿por qué tanto que dicen? Y que se animó y puso la mano y que se levante el paralítico. Alabado sea el Señor. Y yo lo animé a seguir, que siga ahí, va orando y orando. Al final el hermano le pidió, dijo, vente, te quiero convidar a cenar. Nos llevó a cenar, no a mí, pero por el hermano. Y dijo, ¿dónde vives? Mira, yo quiero que te asocies conmigo, te voy a pagar porque andes conmigo. Él quería usar la banderita del otro, que era usado. Alabado sea el Señor. Yo te doy dinero y lo que quieras. Fíjate. Y dijo, no hermano, yo estoy mal. Pero también le dijo, y si yo que estoy mal, el Señor me usó para que sucedieran cosas ahí. Lo que ha de hacer es meterse con el Señor para que usted también porque es para todos. Eso le dijo ese hermanito. Yo estoy mal, pero usted que trae tanta fama y que saca tanto dinerito y todo, usted, y no aceptó el andar con él, quería, vente conmigo para traerlo ahí para que las cosas sucedieran por él. Pero la cosa es que hay que meternos con Dios, sea quien sea, métase con Dios. Con razón dice la palabra que los dones son irrevocables, porque él tuvo el don y no lo había, y lo seguía teniendo. Lo que tenía que hacer es conciliarse con el Señor. Aleluya. Y se convirtió en un hermano bien lindo porque se restauró. Se restauró. Pero hay veces que el diablo trae desastres feos. En ese caso, él fue lastimado hasta el punto de no querer nada. Y andaba solamente en cuidar de sus niños y criarlos bien. Pero Dios lo puso en mi camino y Dios lo usó maravillosamente, sanando. Y cuando recibe la oferta dijo, no hermano, yo ando mal, pero supuestamente usted está bien. ¿Qué pasa? Póngase, usó esa palabra, póngase las pilas y conságrese, porque Dios nos quiere usar a todos. Ahorita vino a mi mente eso. Dios nos quiere usar a todos. Amén. Y si usted escudriñemos qué don de los 9 tenemos, porque alguno ni cuenta te das y ya lo traes. Y cuando ni te des cuenta que tienes un don, pero si hay una necesidad, donde esté el dador aparecen los dones.
¿Verdad que sí? Si tenemos al dador, los dones surgen. Porque por una emergencia, no yo soy usado en ese don, pero no hay alguien que ejerza. Dios me usa para qué, porque es el Espíritu el que trabaja. Así es, aleluya. Así que gloria al nombre del Señor. Vamos pues entonces a decirle al Señor que nos dé una semana llena de éxito. Amén. Las precauciones de esta cosita que dicen que hay que tener y pues no seamos así como decir, vamos a obedecer cosas. Ya cuando quieran impedirnos que alabemos a Dios, ahí sí nos revelamos contra que sea. Pero detallitos así para cuidado, pues está bien. Amén, hermanos. Entonces, vamos a ser despedidos. Primo, haga la oración para despedirnos. Gracias te damos, Padre Celestial, en esta tarde, Señor, por su gracia, grande misericordia, Padre Santo. Gracias, Señor. Permitido, Señor, estar congregados, Señor, en tu casa. Gracias, Señor. Señor, porque es mejor estar un día en tus atrios, Señor, que ir fuera de ellos. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, Sí. guiándonos toda la Sí. semana, toda verdad, Por favor. a toda justicia, fortaleciendo cada una de nuestras debilidades, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que cuando nos vayamos de igual manera nos vuelvas a traer el próximo día, Señor, para venir a buscar esa presencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.